Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics y bienvenidos a este vídeo tan especial que tantísima ilusión me hace y que realmente nunca me hubiera imaginado hace tantos años atrás que pudiera estar haciendo este vídeo diciendo que ya somos más de 20.000 personas formando parte de esta familia Tiny. Es algo que me llena por completo, realmente es algo que no me hubiera imaginado nunca en aquellos comienzos del canal. Así que hoy va a ser un vídeo de reflexión, hoy va a ser un vídeo de compartir con vosotros muchísimas cosas del canal, de mi evolución, de todos los fallos, errores que he ido haciendo y cómo he ido aprendiendo de ellos, porque realmente lo más importante es siempre seguir creciendo, darse cuenta de los errores, mejorar y sobre todo siempre tener ese aprendizaje. Así que quería compartir todo eso con todos vosotros para que me acompañéis en todo ese transcurso que ha sido este canal de Tiny Cosmetics y sobre todo qué nos va a deparar el futuro. Lo primero de todo y por supuesto es muchísimas gracias por estar ahí, por haberme visto crecer todos estos años profesionalmente, también personalmente. Es algo que me parece increíble estar mirando a una cámara pero saber que hay personas que estáis viendo eso detrás y que realmente podéis estar aprendiendo con este tipo de vídeos. Es algo que me encanta, me parece fascinante, así que simplemente daros las gracias por estar ahí, por apoyarme, por darme ideas, simplemente hacer también críticas, estas críticas constructivas que te hacen mejorar y te hacen crecer, que es algo que a mí personalmente me encanta y me parece como siempre un reto. Pues bien, el 11 de abril del 2019 empecé este canal. ¿Y por qué empecé este canal y cómo llegué a la idea de poder hacer esto? Pues bien, como ya sabéis, yo estudié farmacia en la Miguel Hernández en el campus de San Juan, aquí en Alicante, y posteriormente me fui a Madrid a hacer el máster en industria farmacéutica y parafarmacéutica. Después de esto empecé a hacer prácticas en algunos laboratorios y posteriormente fue cuando empecé a tener como mi primer trabajo ya después de haber hecho la carrera, el máster, que fue en una asociación donde aprendí en primer lugar el tema de complementos alimenticios y a continuación fui la responsable de biocidas y cosméticos. Y es que a mí los cosméticos, como ya sabéis, siempre me han apasionado, siempre he tenido muchísima curiosidad, pero es cierto que en este momento fue cuando empecé a aprender en profundidad, sobre todo, aspectos regulatorios. Y es que donde trabajaba podríamos decir que era una especie de consultoría, aunque no era exactamente así, era una asociación, y veíamos mucho el tema de la publicidad. El hecho de saber qué se podía decir y qué no se podía decir en la publicidad. Veíamos todas las especialidades que pudieran ser publicitadas, es decir, los medicamentos no sujetos a prescripción médica, complementos alimenticios, productos sanitarios, biocidas y también los cosméticos. Y fue a partir de este momento donde empecé a aprender muchísimo, tanto el tema de legislación que os he comentado, como por otro lado el tema de la publicidad, el tema de los claims, qué se puede, qué no se puede decir, cómo poder decirlo para adecuarse un poquito más con respecto a la composición que teníamos. Así que yo venía de un marco como muy legal y muy cerrado, y es cierto que lo que hacíamos en ese momento era, por un lado, a todas las empresas que estaban asociadas en la asociación, sí que les ayudábamos un poco con todo el tema regulatorio, y por otro lado estábamos creando como una especie de documento para saber bien, según las categorías de cosméticos, claims que se pudieran decir y claims que podrían estar un poco en el límite de la información que dijeran. Realmente en este momento yo aprendí muchísimo sobre cosmética a nivel regulatorio, pero aprendí muchísimo. Empecé a ver todos los anexos, todos los ingredientes. Empecé a aprender a leer el INCI y aquí fue cuando empecé a descubrir en profundidad bien todos estos activos y lo que hacían. Siendo así, yo lo que hacía en mis ratos libres, me iba tranquilamente a Druni, a Primor, iba a Mercadona, iba a Carrefour y empezaba a leer etiquetas y decía, mira, esto lleva esto, esto lleva tal. Y es verdad que a mis compañeros de trabajo muchas veces comentábamos, pues estoy utilizando un champú, no me va muy bien, o estoy utilizando una crema, no me va muy allá. Y muchas veces yo decía, a ver qué lleva, a lo mejor tal, ¿qué necesitas? Más hidratación, tal. Y empecé a interesarme muchísimo más en ese aspecto de análisis. Y una de mis compañeras del trabajo de aquel momento me dijo, ¿por qué no te animas y haces ese tipo de contenido en YouTube, que ahora está muy de moda? Ella tiene 2 hijas y me acuerdo que me dijo, mis hijas están siempre con YouTube. Y yo dije, ¿cómo voy a hacer un vídeo en YouTube? A mí me da muchísima vergüenza ponerme a hablar.
¿cómo voy a hacer esto realmente? O sea, no me veía capaz, era como algo inconcebible para mí. Pero, en fin, las cosas de la vida. Llegó un momento en el que dejé de trabajar en este sitio y yo estaba realmente en un momento de mi vida muy triste y muy perdida. No sabía realmente qué quería hacer. Es como que perdí un poco la estabilidad y perdí el rumbo. Y en ese momento dije, ¿por qué no? A lo mejor ahora es el momento de empezar el canal. Y fue justo en ese momento donde empecé el canal. Y de hecho, empecé el canal justamente hablando de todo el tema de regulatory, la descripción de qué es un cosmético, las categorías que venían, etcétera, todo lo que venía tal cual en el regulatory, y empecé a hacer los análisis justamente con toda la información que venía en los anexos de los ingredientes. Realmente en ese primer momento, estos análisis, este tipo de vídeos, tengo que decir que cuando me he puesto a verlos, ha habido muchas cosas que no es que no me hayan gustado, es parte de lo que he hecho, es parte del aprendizaje, es parte del camino, pero sí que me gustaría compartir con vosotros cosas que creo que podría haber hecho mejor o haber hecho de otra forma en los vídeos que he ido haciendo y cómo he ido cambiando los vídeos con el paso de los años. Bueno, en primer lugar diría el tono de los vídeos. Me he dado cuenta que en algunos vídeos empezaba diciendo "Bienvenidos a Tiny Cosmetics", como, no sé, como muy intrusivo, no sé cómo explicarlo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Y digo, ¿por qué hacía eso? No lo entiendo. Era una forma de intentar darle, no sé, energía al vídeo, supongo, pero fue como, ¿por qué hacía esto así? Era como muy drástico, porque hacía un "Bienvenidos a Tiny Cosmetics". Me llamo Damaris Pla. Era como un contraste un poco innecesario, no lo veía como muy natural. Supongo que sí, era una forma de hacer este énfasis, pero realmente cuando lo veo y echo la vista atrás, creo que no era el tono más adecuado, ¿no?, para poder hacer también este tipo de vídeos. Además, en otros vídeos también he notado que a la hora de hacer estos análisis que hacía, decía mucho si pasaba o no pasaba el análisis, ¿no?, de Tiny Cosmetics. Yo pasaría o no pasaría el análisis de Tiny Cosmetics, así que en conclusión, ¿pasaría o no pasaría el análisis de Tiny Cosmetics? Y creo que esto fue un error, porque realmente todos los cosméticos pasan, ¿no?, como un análisis, pero el hecho de que yo pudiera decir que no pasara el análisis era algo que puede afectar, ¿no?, al consumidor de una forma muy negativa, cuando realmente es cierto que simplemente hacíamos el análisis de unos ingredientes que, como ya sabemos, todos los ingredientes utilizados en nuestros cosméticos son seguros y están en el reglamento. Todas las sustancias que no se pueden utilizar vienen indicadas en los anexos del reglamento de cosméticos. Y es cierto que creo que no fue nada acertado decir si pasaba o no pasaba, porque al final se crea un poco en el consumidor como un poco ese rechazo hacia ese producto, cuando no debería de haber sido así. Es cierto que posteriormente sí que he intentado, si he dado en algún momento mi opinión personal, decir en mi opinión personal cómo es ese producto con respecto a que se adapte bien, se absorba bien, el aroma, etcétera. Algo que es muy subjetivo, que al final simplemente es una opinión que yo puedo comentar, como cuando puedo estar en la oficina de farmacia y decir, pues a mí este protector solar me gusta mucho porque no deja brillos, etcétera. Puedo transmitir esa información, pero sin condicionar un posible rechazo al paciente, al consumidor. Así que sí que es cierto que en ese aspecto no me gustaba nada el decir si pasaba o no pasaba el análisis. Ligado a esto, otra cosa que también hice muy mal, y realmente es lo que digo, no me arrepiento de ello, porque al final es completamente el resultado de una falta de experiencia brutal, y todavía me queda muchísima por delante, pero en ese momento fue un error, y es decir la palabra tóxico en muchísimos de los vídeos refiriéndome a activos. Vamos a hablar de todos estos ingredientes tóxicos que tienen nuestros protectores solares. Dios mío, qué horror, y me parece que igualmente, como estoy comentando, puede provocar un rechazo en el consumidor, y muchas personas dicen, no quiero utilizar cualquier tipo de producto que te contenga tóxicos, y es como, Dios mío, aquí lo hice muy mal. De hecho, uno de los vídeos en los que se titulaba además activos tóxicos, lo he eliminado del canal, porque realmente me parece que no es nada conveniente, es totalmente una equivocación,
Y en ese momento me pareció buena idea llamarlo así y me he dado cuenta con el paso del tiempo que realmente fue un error. Como he comentado, no hay activos tóxicos. Realmente todos los activos que se utilizan en un cosmético están en el reglamento. Los que se pueden utilizar y en qué concentración se pueden utilizar. Y los que no, también tienen un anexo en el que vienen figurados. Así que sí que es cierto que en ese aspecto siento que me equivoqué muchísimo. Siempre hay que hablar de activos que pueden provocar algún tipo de sensibilidad, irritación, etcétera, en algunos tipos de pieles. Es bueno dar esa información, pero no hablar de elementos tóxicos como tal en nuestras fórmulas. Y en ese aspecto cometí un error bastante importante y tengo que decir que en ese aspecto sí que me he dado cuenta. He intentado enmendar el error. Es cierto que en algún vídeo que era como muy descarado el poder estar diciendo esto, lo he eliminado porque siento que puede provocar que en el consumidor se cree este rechazo, esta idea que es completamente errónea. Así que en ese aspecto realmente deciros que siento haber podido decir este tipo de palabra que no es para nada la adecuada ni es correcta utilizarla. Añadido a esto, más cosas que creo que podría haber hecho mejor en el pasado, y es el tema de cuando he hecho comparaciones entre productos de marca blanca y de marca, especialmente cuando he hecho la comparativa con respecto al precio. Y voy a centrarme aquí. Es cierto que en muchas de las comparaciones se analiza de una forma muy superficial cuántos activos hay. Por ejemplo, ¿cuántos activos hidratantes tiene uno? Pues uno tiene 5 y el otro tiene 3. ¿Cuántos activos antioxidantes? El otro tiene 2 y el otro tiene 5, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa muy importante y es algo que no viene reflejado en ese tipo de vídeos, que realmente no creo que es que esté mal, sino que simplemente falta profundizar mucho más. Y esto lo estoy aprendiendo ahora, que es cuando estoy creando una gama de cosmética desde cero y es cuando estoy aprendiendo realmente sobre los activos en profundidad. Así que en ese aspecto sí que tengo que decir que esto es fruto totalmente de la inexperiencia y ahora que lo estoy viviendo puedo decir que empiezo a entender muchas más cosas. Y es que es cierto que cuando nosotros vemos un producto que nos dice que contiene ácido hialurónico y vemos otro producto que nos dice que contiene ácido hialurónico, pues al final lo que hacemos es ver en qué concentración viene. 0,5, vale, los dos tienen lo mismo, pero uno cuesta 30 euros y el otro cuesta 6, pues me voy a comprar el de 6. Bien, pues efectivamente este ácido hialurónico no es exactamente el mismo. Y es que aquí es donde he descubierto un mundo, el mundo de los activos, el mundo de los proveedores de activos, de materias primas. Es increíble. Esto es todo un mundo, tengo que decir que he aprendido y estoy aprendiendo y me queda por aprender muchísimo porque hay muchas moléculas, muchos ingredientes, hay muchísimos estudios detrás que puedan avalar estos claims, esta información que nosotros podamos decir del producto. Hay muchísimo mundo detrás de esto y es cierto que muchas marcas han invertido en conseguir estos estudios, han invertido en hacer todas estas pruebas in vivo, etcétera. Y es cierto que esto hace que el producto pueda tener un precio algo más elevado. Además, y dicho esto, muchas de las moléculas son completamente diferentes. Cuando podemos decir que contiene colágeno, y aunque sean los dos, por ejemplo, colágeno vegano, las moléculas pueden ser muy distintas, la forma de extracción puede ser muy distinta, los métodos de elaboración pueden ser muy distintos y me he dado cuenta que es aquí donde reside la diferencia. Sí que es cierto que es muy importante la concentración en la que venga el activo. Evidentemente la concentración va a hacer que sintamos esos beneficios, lo he comentado en muchos vídeos y esto realmente es así, pero es cierto que muchos de los activos que vemos cuando he hecho por ejemplo una comparativa, ambos activos se encontraban en la misma concentración, pero en muchas ocasiones encontramos que uno de los activos tiene todos estos estudios detrás, ha sido además patentado, etcétera, y esto hace que el precio
se incremente. Y esto no implica que los vídeos de las comparativas estén mal ni sean erróneos, sino simplemente que falta también este extra de información a la hora de compararlos. Es cierto que no implica que todos los que sean marca blanca no tienen estudios y todos los que sean de marca contienen estudios, pero sí que tenemos que profundizar e ir un poquito más allá, y creo que uno de mis errores fue ese, no profundizar e ir más allá. Y como he comentado, ha sido una falta completa de experiencia, porque es ahora cuando estoy aprendiendo todo este mundo, y tengo que deciros que es un mundo fascinante descubrir cómo hay muchísimos ingredientes, cómo se accede a todos ellos, cómo se consigue su método de obtención, el hecho de que pueda ser estable, que añadan liposomas, que puedan ponerlo dentro de vesículas para que llegue a las capas más externas de nuestra piel, que pueda así la absorción ser gradual. Es increíble la cantidad de tecnologías que puede haber detrás de un activo en cosmética. Así que es verdad que todo esto también es cierto que no lo he profundizado en los vídeos, porque es cierto que no sabía esto, lo desconocía en absoluto. Así que es algo que en futuros vídeos, cuando hago comparativas, por supuesto que voy a profundizar en ello muchísimo. Eso no implica que el hecho de que utilicemos, por ejemplo, un ácido hialurónico de marca blanca o de una marca más económica, por ejemplo, una marca como The Ordinary, que vale 6-8 euros, eso no implica que sea malo, que no nos vaya a hacer tanto efecto, etcétera. Tenemos al final el ácido hialurónico, por ejemplo, en una concentración X, y vamos a sentir los beneficios. Pero simplemente que sepamos que en cuanto a este incremento de precio, tenemos esta tecnología detrás en muchos de nuestros productos cosméticos. Y bueno, esto diría que ha sido un poquito todo en lo que respecta a los aspectos que veo que he ido mejorando a medida que han pasado los años, y que, volviendo a ver los vídeos y haciendo un poco esta retrospección totalmente personal y también profesional, veo que ha sido cosas que no debería haber hecho y que he podido ir mejorando conforme ha ido avanzando el canal y conforme yo he ido creciendo con el canal. Tengo que decir que muchas personas y muchos comentarios que me habéis hecho también me han ayudado a poder ver esto. Realmente yo soy una persona que no se avergüenza de admitir sus errores. Creo que el poder equivocarse siempre es una oportunidad para poder darse cuenta y mejorar y aprender. Creo que tenemos que estar en un constante aprendizaje siempre. Creo que nos tenemos que dejar asesorar por gente que entiende del tema, y es cierto que en el camino he podido hablar con muchas personas, tanto de forma virtual como de forma personal, y me han hecho darme cuenta muchas veces que he cometido algún error, y realmente no lo he visto como un fracaso, simplemente ha sido como un bien, es correcto, lo he hecho mal, voy a intentar no volver a cometer este error, voy a intentar aprender de ello, voy a saber por qué lo he hecho mal, qué es lo que he hecho mal, y no volver a repetirlo. El compartir todo esto con vosotros no es algo simplemente como para decir que mal lo he hecho, sino todo lo contrario. Creo que el camino que he ido recorriendo hasta llegar ahora me parece fascinante, me encanta. Lo veo y digo, Dios mío, aquí todavía tenía mucho por aprender, pero tengo eso grabado ahí, tengo esa evolución grabada ahí, la puedo compartir con todos vosotros. Tengo esos pequeños errores grabados ahí para poder verlos en cualquier momento y decir, Dios mío, antes hice esto, pero ahora lo he mejorado, he aprendido y ahora es diferente. Y sé que seguro que dentro de unos años, cuando pueda volver a hacer un vídeo hablando de esto, también diré que cometí un error aquí, podría haber hecho otra cosa mejor. Pero bueno, simplemente quería compartirlo con todos vosotros porque es un vídeo muy especial, porque somos más de 20.000 personas y porque realmente el poder ir creciendo con vosotros me está pareciendo toda una aventura, me está encantando el poder sacar ratitos para compartir todos estos vídeos con vosotros, aprender, y todo el aprendizaje que yo pueda tener en cursos, en formaciones, poder trasladarla aquí y que os pueda ser de ayuda, me parece increíble, la verdad. Y por último, quería hablar un poco de cuál es el camino y el rumbo que tengo pensado para el canal en este 2024, que ya estamos a más de la mitad. Y bueno, ya creo que habéis podido ver un poco un cambio en el canal. A raíz de mi mudanza y de mi nuevo trabajo, ya sabéis que ahora mismo estoy desarrollando una gama de cosmética desde cero, que ya sabéis que hay algunos vídeos en el canal hablando de esto, pero tengo que haceros un vídeo comentando cómo está el estado actual, porque
evidentemente hay muchísimas actualizaciones, pero estamos esperando a que terminen de cerrarse muchos temas para poder transmitir todo esto. Me gustaría también enseñaros el laboratorio de formulación que tenemos por allí. Me encantaría poder llegar a enseñaros las instalaciones donde fabricaremos el producto, cómo va a ser, el diseño que va a tener, los ingredientes que van a tener, las concentraciones. Os compartiré el INCI completo, por supuesto, pero es cierto que creo que podéis estar viendo que el canal está yendo por otro rumbo un poco distinto. No quiero que el canal pierda su esencia, porque me encanta poder aprender sobre activos, me encanta analizar INCIs, me encanta analizar cosméticos. Es algo que hago siempre que voy a comprar algún cosmético, miro el INCI, es algo que me gusta y me gusta poder compartir todo eso. Pero estoy ahora mismo en una etapa en la que también, con todo el aprendizaje que estoy teniendo y con todo lo que siento que voy creciendo ahora mismo, es algo que también quiero compartir con todos vosotros. No únicamente quiero decir que la glicerina es un activo humectante y que el ser humectante nos ayuda a hidratar. Quiero también poder comentaros cuando vaya a un seminario sobre cuáles son las tendencias, cuando vaya a un seminario sobre protección, fotoprotección, cómo proteger bien nuestra piel frente a la radiación ultravioleta, etc. Todos esos son temas que también me parecen muy interesantes y que también quiero poder compartir todo eso con vosotros. Realmente el hecho de estar viviendo ahora esta nueva etapa, estando más en contacto con la cosmética que nunca, es algo que me llena mucho y también quiero poder compartir ese pedacito con este canal, porque al final Tiny Cosmetics es cosmética, pero no únicamente implica que sea cosmética a nivel de analizar cosmético. Puede ser mucho más, creo que puede ser un aprendizaje, un crecimiento, tendencias, tratamientos, o sea, realmente puede ser todo. Así que sí que es cierto que por eso quiero también incluir todo esto en el canal, además también de posibles noticias de actualidad, de cositas que vaya viendo interesantes siempre va a ser sobre tema de cosmética, pero es cierto que también quiero poder compartir todo eso con vosotros. Siento que el paso de los años, esa madurez, ese ganar toda esta experiencia, el haber crecido, es algo que también a mí me ha ayudado mucho y es algo que también quiero poder compartir con todos vosotros. Así que espero que os esté gustando mucho el rumbo que está llevando el canal. Por supuesto, ya sabéis, como siempre, podéis escribirme en los comentarios cosas que os gustaría ver, que echáis de menos y que os gustaría ver más, cosas que no habéis visto en el canal, pero sí que os gustaría que pudiera aparecer en el canal. Yo estaré encantadísima de leeros, de hacer todo lo que os gustaría a vosotros y seguir compartiendo toda esta aventura juntos. Así que lo último que puedo deciros es que muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por ver todo este crecimiento, por ver cómo me he caído, por ver cómo me he levantado y estar ahí apoyándome y diciéndome cosas increíbles, palabras súper bonitas. Realmente ha habido veces, que os lo digo de verdad, en días que he estado muy saturada, muy estresada, triste, etcétera, el haber leído muchos de vuestros comentarios me ha dado la vida. Ha sido un momento de decir, Dios mío, el poder saber que puedo llegar a alguien o que te pueda decir algo así sin ni siquiera conocerlo ni haberlo tocado, es una sensación increíble. Así que lo único que puedo deciros es que gracias por estar aquí, gracias por estos 20.000 personas que estamos aquí, por estar creciendo conmigo. Y nos vemos en los próximos vídeos compartiendo muchísimas cosas y, en fin, solamente puedo deciros que muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Más de 500 suscriptores en el canal, en la familia Tiny. Quería daros las gracias a todas las personas que estáis ahí. La verdad es que estoy súper feliz, me parece increíble, estoy súper agradecida. En fin, no tengo palabras para describir que me encanta que esta familia esté creciendo un poquito más, que os esté sirviendo de mucha ayuda todo lo que hago, porque esa es totalmente mi finalidad. Ya somos más de 1000 suscriptores en la familia Tiny, en este proyecto que empecé con mucha ilusión. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí cada día apoyando y viendo todos estos vídeos y nos vemos en los próximos vídeos de este nuevo año 2021.
Hasta luego. Es un vídeo muy especial porque ya hemos llegado a 5.000 suscriptores en el canal. Por supuesto, dar las gracias a todas las personas que estáis siempre ahí apoyando al canal, que me escribís en los comentarios, que me escribís también en Instagram, me escribís también correos. Muchísimas gracias a todas las personas por estar apoyándome, por todos los buenos mensajes que me decís, todas esas palabras tan bonitas que hace que cada minuto que puedo dedicar en este canal valga totalmente la pena. Realmente lo que más quería agradecer es que me estéis acompañando en este canal, en este viaje, en este proyecto que estoy realizando. Realmente me siento muy afortunada de tener tanta gente que me está acompañando, que me está ayudando a crecer, a mejorar. Todas aquellas personas que no solamente que estáis apoyándome, sino que también me decís esas pequeñas cositas para ayudarme a crecer, a mejorar, esos pequeños errores, etcétera. Estoy súper agradecida y espero que este próximo año venga cargado de contenido que os guste mucho, que os aporte realmente lo que necesitáis. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.